Bien, empezamos. Buenos días. Hay algunos que se lo va por el chat también. Buenos días a todos. Si hay algún problema, si no me escuchan, me avisan, por favor. Bueno, lo que vimos la clase pasada, que en realidad es una matemática muy simple, es un concepto muy importante y que se usa mucho en todo lo que es cálculos en mecánica de suelos, ingeniería de cimentaciones. Entonces vamos a continuar con ese tema, que es lo de relaciones entre pesos y volúmenes, diagramas de fases, y vamos a empezar por revisar lo que vimos el día miércoles para de esa manera empalmar. Habíamos presentado 6 relaciones entre pesos y volúmenes, que son la humedad, el peso específico relativo de los sólidos de un suelo relativo al agua, ¿no? Por eso se llama relativos. Es el peso específico de los sólidos de un suelo dividido por el peso específico del agua. Como el peso específico del agua cambia con la temperatura, antes se fijaba a 4 grados, hace mucho tiempo que se fija a 20 grados. Es decir, es el gamma de los sólidos entre el gamma del agua a 20 grados, que para efectos prácticos es 1 en nuestro sistema de unidades. El peso específico del suelo, hay que diferenciar sólidos, que es sólidos más agua más aire, son las 3 fases, forman el suelo. El suelo es el total. Peso específico del suelo o peso específico del conjunto, del total, gamma. Estas tres relaciones, estas 3 propiedades, cuentan con un ensayo propio de laboratorio, mientras que, y no hay más ensayos, todo lo demás son mediciones derivadas a partir de omega, GS y gamma. ¿De acuerdo? La humedad y las derivadas son la porosidad, la relación de vacíos y el grado de saturación. Estas cosas hay que aprendérselas de memoria, pero más fácil para aprendérselas de memoria es usando un diagrama de fases, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es humedad? O sea, perdón. En los libros, la mayoría pone los pesos, al igual que yo, a este lado y los volúmenes al otro. Pero hay libros que invierten derecha e izquierda pesos y volúmenes. No se vayan a confundir con eso, ¿de acuerdo? Lo normal, entendiendo normal por lo más empleado en la literatura, es como yo se los estoy presentando. Y aprovecho para decirles que acá suele ponerse una rayita porque siempre se va a considerar que el peso del aire es 0. Y bueno, la primera relación que definimos es una relación entre pesos, que es peso de agua, entre peso de sólidos, y se llama humedad. Y la humedad, ya les dije, se expresa en porcentaje, como la han calculado antes también en materiales de construcción, en el laboratorio correspondiente. Tienen también, perdón, hay una humedad que no he mencionado, porque no tiene mucho sentido práctico, pero en algún momento se expresaba la humedad como volumen de agua entre volumen de sólidos. En un libro muy viejo, de repente lo encuentran así, pero ya no para todos es peso de agua entre peso de sólidos. La segunda relación que yo les definía era GS, pero ¿qué cosa es GS? Es peso de es el G, es el gamma S, ¿qué es gamma S? Peso de sólidos entre volumen de sólidos. Peso de sólidos entre volumen de sólidos me da gamma S, como peso del agua entre volumen del agua me da gamma del agua, y peso del agua entre volumen del agua, perdón, peso del aire entre volumen del aire me da el gamma del aire, que como este señor es 0, también es 0. Gamma S es peso de sólidos entre volumen de sólidos, pero gamma S, gamma, tiene unidades que para nosotros son gramos por centímetro cúbico. En el sistema británico es libras por pie cúbico. En el sistema internacional, meganewton por metro cúbico. Entonces, para no complicarnos, lo que decimos es, vamos a dar el gamma S dividido por gamma del agua. Entonces, si yo divido gamma S entre gamma del agua, ya no es un gamma,
y se llama GS, el G de los sólidos, el peso específico de los sólidos relativo al peso específico del agua. ¿De acuerdo? GS. La tercera relación que definí era el gamma, que el peso del todo de este conjunto, el aire no pesa, agua más sólidos, entre el volumen del todo, y ahí el aire interviene, volumen de sólidos más volumen de agua y volumen de aire. Recuerden que volumen de agua sumado con volumen de aire se llama volumen de vacíos, y que el todo, vacíos y sólidos, se llama total. Bien, y esas son las tres relaciones con ensayo. Entonces yo, de alguna manera, hallo el peso del agua, es fácil. Llego del campo con una muestra de suelo, la peso, eso me está dando, imagínense que no necesito un recipiente, me da el peso total, lo meto al horno, se evapora el agua, lo peso mañana, solo me queda el peso de sólidos, entonces ya conozco peso total y conozco peso de sólidos, por diferencia entre estos dos, conozco el peso del agua, peso de agua entre peso de sólidos, humedad, expresada en %. Peso específico relativo del sólido, de los sólidos del suelo. Lo que tengo que hacer es moler suelo, y eso es un peso que conozco, el peso de sólidos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto volumen ocupan esos sólidos? Lo hallo aplicando el principio de Arquímedes, es decir, en un recipiente que tenía agua, le voy a meter estos sólidos, veo cuánta agua se desplaza, ¿de acuerdo? Y entonces eso me permite encontrar el volumen de los sólidos, y por lo tanto, si yo divido peso de sólidos entre volumen de sólidos, tengo gamma de los sólidos. Pero ¿qué cosa es GS? GS es ese gamma de sólido, veo a qué temperatura estoy, hago una corrección, porque el gamma del agua no es siempre 20 grados, cambia con la no es igual a 1, es 1 a 4, la diferencia es pequeñísima, ahorita les muestro la tabla de nuevo, pero hay diferencia, y entonces en todo caso yo tengo acá el peso de sólidos entre volumen de sólidos GS, y eso lo divido entre el gamma del agua y se acabó. ¿Cómo hallo el gamma del suelo? Hay que hallar el peso total entre el volumen total. La muestra tiene que ser tallable. Pensemos en una arcilla, he tallado un cilindrito, vengo del campo, lo peso como está, con agua, con sólidos, con aire, todo como está. Cuando yo hacía humedad, la muestra no tenía que mantener los vacíos, pero si los mantenía, no me interesaba. Acá sí me interesa porque me deja conocer el volumen. Entonces ya lo he pesado, este es mi probeta de suelo, y ahora mido cuánto es el diámetro, cuánto es la altura, y calculo el volumen. Peso total entre volumen total. Una forma alternativa, y si la muestra es pequeñita, se puede hallar también el volumen por el principio de Arquímedes, por desplazamiento, pero no es desplazamiento de agua, sino de mercurio. Bien, esas tres relaciones tienen ensayo de laboratorio, 1. 2, de las tres que he mencionado, solo gamma tiene unidades, porque con la humedad es peso entre peso, GS es gamma entre gamma, adimensional, entonces en mi sistema, en el británico, en el internacional, en cualquier sistema, son iguales, solo gamma cambia. Pero luego les definí 2 y hasta 3 relaciones más. La primera relación que les definí era ahora que viene a ser la cuarta, la porosidad. Y les dije, la porosidad trata de responder a la pregunta de todo el volumen, cuánto hay de vacíos. Entonces es simplemente volumen de vacíos entre volumen total, el todo de volúmenes, de todos los volúmenes, de todo el volumen, cuánto es vacíos. Volumen de vacíos entre volumen total me da la porosidad. La porosidad se expresa de 0 a 1. ¿De acuerdo? Hasta el momento solamente de lo que he mencionado, la humedad es expresada en porcentaje. La porosidad se usa en todo, pero en suelo se encontró que había una relación un poquito derivada, digamos, de la porosidad, pero que era más útil, y es la relación de vacíos, que es el cociente volumen de vacíos entre volumen de los sólidos, vacíos entre sólidos. El miércoles yo les demostré que si yo les doy N, conocen E, y si conocen E, conocen N. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Volumen total y volumen de vacíos están relacionados con volumen de sólidos, es decir, vacíos más sólidos me da total.
Si yo les doy n, estoy dándoles estos dos valores, ¿de acuerdo? Para un cierto, imaginen que yo le digo, n vale 0.4. ¿Eso qué significa? Que si este vale 100, este vale 40. Entonces, si este vale 40 y este vale 100, entonces este vale 100 menos 40, 60. Entonces, ¿cuánto vale E? 40 entre 60. No necesito, entonces, esa formulita que me daba E en función de N. No la necesito. Juego con el diagrama de fases. Igualito, yo les digo ahora a ustedes, era 4 y 6, ¿no? Les digo yo a ustedes, E es igual a 1.5. Este es 1.5, este es 1. O sea, yo asumo un valor. Porque a mí lo que me interesa es mantener la división. Estas son relaciones. E es una relación. Si este señor es 1, este es 1.5. Si este es 1000, 1500. Si este es 10, ya. O sea, la relación siempre 1.5. ¿De acuerdo? Bien. Si este es, dije 1.5 y 1, entonces este es 2.5. Ah, si este es 2.5 y este es 1.5, 1.5 entre 2.5, 0.4. Se acabó. No hay ningún, perdón, 0.6, 1.5 entre 2.5, 1.5 entre 2.5, 0.6, 1 entre 2.5, 0.4. Entonces, E y N son magnitudes que no tienen ensayo, pero muy útiles y que dependen solo de los volúmenes. Hay una tercera dimensión que depende del volumen, que es el grado de saturación. Tal como N contesta la pregunta de todo el volumen, ¿cuánto es vacíos? El grado de saturación contesta la pregunta de todo el volumen de vacíos, ¿cuánto es agua? Es decir, volumen de agua entre volumen de vacíos. Punto. Divido este entre este. Estos dos se dividen y me da el grado de saturación, que al igual que la humedad, se expresa en porcentaje. Y al igual que N y E no tienen ensayo de laboratorio. Y al igual que todo lo que he mencionado, excepto gamma, es adimensional. La única que tiene dimensiones, la única que depende del sistema de unidades es gamma. Bueno, hasta ahí hicimos el miércoles. No sé si tengan alguna pregunta para poder continuar. Repito, no sé si hay alguna pregunta, si no continuamos. Lo que he hecho hasta ahora es simplemente un breve repaso. Bien. Yo les he presentado esto, relaciones con ensayo, y luego le dije 3 sin ensayo. Pero yo también, ahora que he hablado, les decía, la humedad es peso entre peso. Gamma y GS usan los dos lados del diagrama, porque gamma entre gamma, GS, y gamma es peso entre volumen. Entonces, usan el lado derecho y el lado izquierdo, el lado de los pesos y el lado de los volúmenes. Y las tres últimas que les presenté solamente usan volúmenes. ¿Sí? Eso es como referencia. Listo. Ahí nos quedamos entonces un ratito. Quiero aprovechar, quiero ver una cosita. Ya. Entonces, ahora vamos a avanzar a lo que toca, que yo me quedé entonces en esta parte. Si quieren, acá hay un poquito más de lo mismo. Acá está. Las 5 relaciones entre pesos y volúmenes mencionadas, es decir, toda menos gamma, son independientes del sistema de unidades. Esa es la virtud de que sea dimensional, repito. Ya les he dicho y les he repetido, N, E y S entre volúmenes, omega es entre pesos y GS es entre gamma. Todas las 5 son adimensionales, solo gamma tiene unidades, por ejemplo, gramo entre centímetro cúbico. Y listo. Ok, voy a pensar ahora en lo que llamo estados límite. Les pido un poquito de imaginación y piensen que este vaso que está vacío está lleno de arena. Este vaso está lleno de arena y esa arena tiene una cierta humedad, es decir, este vaso tiene sólidos, tiene agua y tiene aire, pero le voy a llenar con más agua de modo tal que no haya nada de aire, es decir, que todos los vacíos del suelo estén llenos de agua. ¿De acuerdo? Entonces yo sigo teniendo en el vaso, si tenía 100 gramos de arena, sigo teniendo 100 gramos de arena, pero, y el vaso
sigue teniendo el mismo volumen, es decir, la cantidad del suelo. Repito, no confundir suelo con sólido. La cantidad del suelo es la misma. La cantidad del suelo es la misma. El volumen del suelo es el mismo. Pero le echo agua. Entonces, ¿qué pasa si yo le echo agua? El volumen es el mismo, pero el peso va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el agua pesa y hay una cosa que pesa, agua, ocupando el espacio donde había una cosa que no pesaba, aire. Hay un gamma distinto. Pero otra cosa, le he echado agua. Recuerdo mis propiedades anteriores. Ah, la humedad ha cambiado. Y eso es lo que quiero presentarles en dos estados, que son el estado seco y saturado. Lo que estoy haciendo es jugar con esto. Acá tengo mi suelo, sólidos, agua y aire. Esto es lo que estaba en el vaso. Y cuando yo lo llené de agua, el aire desapareció y el suelo se saturó. Pero el vaso tiene el mismo tamaño siempre, ocupa el mismo volumen. Por lo tanto, el volumen total y el volumen de vacíos no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que donde había aire, ahora hay agua. Punto. Eso es todo el cambio que se ha producido. He saturado el suelo. Lo contrario es que yo agarraba mi vaso, pensemos ahora que mi vaso es metálico, y manteniendo el volumen, lo meto al horno y digo, voy a mantener el mismo volumen de alguna manera, pero lo que va a pasar es que cuando lo saque del horno, donde había agua, ahora hay aire, el suelo se secó. ¿Qué he hecho entonces? Estoy acá. He pasado de un suelo que estaba en un estado húmedo, vamos a llamar a todo ese conjunto del medio húmedo, al saturado o al seco, ¿no es cierto? O lo es saturado, ya todo, no hay. Saturado es no hay aire, seco es no hay agua, ¿de acuerdo? Entonces son estados límites que se obtienen de esa manera. ¿Qué ha pasado todo ese tiempo? La cantidad de sólidos de mi vaso se mantuvo. Y si se mantiene la cantidad de sólidos, se mantiene el peso y el volumen de sólidos. El volumen del vaso es el mismo. Entonces, si el volumen del vaso es el mismo y el volumen de sólidos es el mismo, el volumen de vacíos también es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Volumen de vacíos es volumen de agua más volumen de aire. Esa suma se mantiene, pero cuando se secó, no hay aire. Todo el volumen de vacíos es igual a volumen de agua. Y cuando se satura, no hay agua. Todo el volumen de vacíos es volumen de aire. O sea, siempre volumen de vacíos es igual a volumen de agua más volumen de aire. Pero si lo seco o lo satura, uno aumenta y el otro disminuye hasta desaparecer, y el que aumenta se hace igual a la suma, a volumen de vacíos, a lo que era la suma, al volumen de vacíos. Obviamente, si yo seco o saturo un suelo, ya lo mencioné, cambia la humedad, porque el agua pesa, ¿no es cierto? O sea, si cambia el volumen de agua, bien sea porque se saturó o porque se secó, cambia también el peso de agua. Si cambia el peso de agua, cambia también el peso total. Y puedo hacer yo que el peso total aumente, saturado, o disminuya, suelo seco. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos. Fíjense en mi diagrama de fases. Mírenlo ahora esto como diagrama de fases. Esto es lo que yo tenía al principio. Si lo saturo, si lo seco. ¿Qué pasa si yo, qué pasa todo el tiempo con los sólidos? Es constante. Los sólidos no han cambiado, nunca cambian. Por lo tanto, peso de sólidos y volumen de sólidos no cambian. El volumen de vacíos era esto, sigue siendo esto. O sea, celeste más marrón es igual a celeste completo acá y es igual a marrón completo acá. Que la suma de los dos es volumen de vacíos, no ha cambiado. Volumen de aire y volumen de agua cambia. Acá no hay aire, acá no hay agua, acá todos los vacíos son agua, acá todos los vacíos son aire. Y consiguientemente, si cambia el peso, el volumen de agua, cambia el peso de agua. Y si cambia el peso de agua, cambia el peso del todo. ¿Qué cosa es N? N es la relación volumen de vacíos entre volumen total. No cambió. Lo mismo E, volumen de vacíos entre volumen de sólidos. No cambia.
N y E no cambian. ¿Por qué no cambian N y E? N y E no cambian porque no hay ningún cambio a nivel de cómo se afecta el aire con respecto al agua. O sea, en N y E dependen de vacíos, volumen de vacíos, volumen de sólidos y volumen total. De eso depende. Volumen de vacíos, volumen de sólidos y volumen total. No dependen de cuánto es agua y cuánto es aire. Mientras que esto se llame volumen de vacíos, que es acá, volumen de vacíos sigue siendo lo mismo, no hay diferencia. N y E no cambian. ¿Y GS por qué no cambian? Porque GS no tiene nada que ver con lo que pasó con el agua y en el aire. Es una propiedad mineral, es una propiedad de estos componentes sólidos del suelo. Entonces, esos tres no cambian. Obviamente, si yo digo he secado el suelo, estoy diciendo grado de saturación vale cero. Ha cambiado la saturación. Obviamente, si la saturación vale cero y he secado el suelo, la humedad vale cero. Y como dije hace un rato, gamma, o sea, hay más agua o hay menos agua, hay más peso, hay menos peso, gamma ha cambiado. Entonces, ¿qué tengo y qué ahora decir? Que el grado de saturación va a cambiar desde 0 en el suelo seco hasta 100% en el saturado. La humedad cambia desde 0 en el suelo seco hasta un valor crítico especial en el saturado. Y gamma cambia asumiendo valores especiales que lo voy a llamar el peso específico del suelo cuando está seco y el peso específico del suelo cuando se satura. Bien, este es un suelo seco. ¿Qué pasó en el suelo seco? No hay aire, no hay agua, no hay agua. Si no hay agua, entonces este era aire, y el volumen de vacíos es igual a el volumen de aire. Este volumen de aire no es este que había inicialmente, ¿no es cierto? Inicialmente acá yo tenía un volumen de aire y acá tenía un volumen de agua. Si yo he hecho este volumen de agua igual a 0, este de acá este volumen de aire es el volumen que originalmente era de todos los vacíos. Como el peso de agua vale 0, gamma del agua, perdón, como el volumen de agua vale 0, el peso del agua también vale 0. Entonces, ¿cuánto vale el gamma de este suelo? Es el peso de los sólidos. ¿Qué cosa es gamma? Peso total, no hay agua, peso de los sólidos, entre volumen total. ¿Listo? El peso específico cuando el suelo está seco, D en inglés, gamma D es el peso de los sólidos entre el volumen total. Es el peso específico cuando el suelo está seco, que significa suelo seco, humedad 0, S igual 0%. ¿De acuerdo? Y el volumen total no ha cambiado. Acá tengo algunas formulitas. Yo no uso fórmulas, no me interesa que usen fórmulas, pero hay unas pocas fórmulas que sí es importante que las conozcan, que las aprendan, pero si las aprenden y las olvidan no es grave porque siempre las pueden volver a deducir, mientras que conozcan las definiciones a nivel concepto de las 6 relaciones que les he dado. ¿Qué cosa es gamma D? Peso de sólidos entre volumen total. Si el suelo está seco, ¿no es cierto? Perdón, gamma D es peso de sólidos entre volumen total. Ahora bien, como acá tengo volumen total, voy a multiplicar y dividir por peso total. Peso total. Entonces, ¿ahora qué digo? Peso total entre peso total, estoy añadiéndolo, ¿de acuerdo? Pero peso total entre volumen total es igual a gamma, al gamma que tenía el suelo. Fíjense, este suelo, estoy hallando gamma D, este suelo en el vaso tenía 10% de humedad, digo 10% por decir cualquier valor. Se secó. Entonces, ese gamma que está apareciendo acá es el gamma con la humedad de 10%. ¿De acuerdo? O sea, yo no necesito secar el suelo para hallar gamma D. Necesito saber qué humedad tenía. ¿Por qué? Porque acá tengo peso de los sólidos y abajo tengo peso total. Pero ¿qué cosa es peso total? Peso total es peso de sólidos más peso de agua. Peso de agua es peso de sólidos por humedad. Conclusión, si yo les digo, a ver, en este suelo, gamma valía, para hacerlo fácil, 2.2 y la humedad era 10%, ¿cuánto vale gamma D? Gamma D vale 2.2 entre 1 más 10%, 1.1, 2.2 entre 1.1, 2.
Punto. O sea, esa ecuación me da directamente cuánto vale gamma D. O sea, yo puedo hallar gamma D sin decir voy a secar el suelo. Yo les puedo decir, este es mi suelo y preguntarles, ¿cuánto sería gamma si el suelo se secara? Ok, 2.2 entre 1.1, 2. Otra fórmula, arranco de lo mismo, definición de gamma D, pero ahora lo que hago es multiplicar y dividir por volumen de sólidos porque quiero jugar con N. Quiero jugar con N. Entonces, como multiplico y divido por el volumen de los sólidos, el volumen de sólidos de acá, que está azul, lo cambio por volumen total menos volumen de vacíos. Recuerden que vacíos más sólidos es total. ¿Ok? Entonces tengo esto de acá. Peso de sólidos entre volumen de sólido, volumen de sólido entre volumen total, que quedó acá. Ahora divido volumen total entre volumen total, 1. Volumen de vacío entre volumen total, N. 1 menos N. ¿Qué cosa es peso de sólidos entre volumen de sólidos? Peso de sólidos entre volumen de sólidos es gamma S. ¿Qué cosa es gamma S? GS, gamma del agua. Entonces, la primera ecuación me la sé desde la época de ustedes, digamos, de que soy alumno, y nunca me lo he olvidado porque se usa mucho. La segunda ecuación es un ejemplo de una ecuación que la tengo que deducir. ¿Yo qué es lo que tengo en la cabeza? Yo tengo en la cabeza que si conozco GS y conozco N, conozco gamma D. Eso es lo que importa. Si conozco GS y conozco N, conozco gamma D. Si yo pienso de esa manera, puedo hallar gamma D. ¿Por qué? Porque voy a acá no tengo, más adelante lo veré, voy a un diagrama de fases, pongo N, pongo GS y hallo gamma D. No se preocupen de memorizar ninguna ecuación. Preocúpense de saber peso específico gamma D, ¿qué cosa es? Es el peso específico del suelo cuando está seco. Punto. ¿Qué pasa si lo saturo al suelo? Si al suelo lo saturo, lo que va a pasar ahora es que todos los vacíos son agua. Entonces, ahora hay un cambio en el peso. Igual en el caso anterior había un cambio de peso que esto se volvió cero, pero ahora no. El volumen de vacíos por gamma del agua va a ser el peso del agua. Entonces, el gamma va a ser peso de sólidos más gamma del agua por volumen de vacíos. Peso específico del suelo cuando está saturado. Peso de los sólidos más todos los vacíos los llené de agua. Entre volumen total. Punto. El volumen total no cambia. El volumen de vacíos no cambió, pero el volumen de vacíos lo he llenado de agua. ¿Qué humedad tiene el suelo? Regreso acá. La humedad que tiene el suelo va a ser gamma del agua por volumen de vacíos entre peso de sólidos. ¿Qué cosa es eso? Eso es humedad. ¿Pero qué humedad? Cuando el suelo está saturado. La máxima humedad que puede tener este suelo del vaso que lo llené todos los vacíos con agua. Humedad cuando el suelo sea saturado va a ser esto de acá entre peso de los sólidos. Todos los vacíos llenos de agua entre peso de los sólidos. ¿No es cierto? Pero gamma del agua es peso de agua entre volumen de agua. Peso de agua entre peso de sólidos es la humedad que tenía el suelo al principio, antes de saturarlo. Y volumen de vacíos entre volumen de agua es lo mismo que decir 1 entre volumen de agua entre volumen de vacíos. ¿Pero qué cosa es volumen de agua entre volumen de vacíos? La saturación que tenía el suelo antes de saturarlo. Entonces, nuevamente, yo puedo hallar la humedad que va a tener el suelo saturado sin necesidad de medirla. Es decir, yo no necesito llenar mi vaso con agua. Yo tengo mi muestra de suelo. Esa muestra de suelo tiene un peso, esa muestra de suelo tiene un volumen, he hallado GS, gamma y la humedad, y numéricamente estoy hallando la humedad de saturación, la humedad que hallé entre la saturación que tenía. Punto. Bien. Cuando el suelo está saturado, si la muestra de suelo estaba saturado, si la muestra de suelo que yo traje del campo y metí al horno estaba saturada, la humedad inicial es la de saturación y el S inicial es 100%. O sea, acá que me está quedando humedad de saturación entre 1, humedad de saturación. Si al peso específico del suelo saturado le quito
el volumen que ocupan por desplazamiento, Arquímedes, empuje hidrostático, voy a definir un concepto que es fundamental en la mecánica de suelos, a pesar que en este momento le pueda costar visualizarlo, que es el peso específico del suelo sumergido. El peso específico del suelo sumergido es gamma del suelo saturado menos gamma del agua, que para nosotros es 1 gamma del agua. Pero 1, bueno, no es una papa, no es un camote, es 1 gramo por centímetro cúbico, tiene unidades, o 62.4 libras por pie cúbico. Depende en qué unidades estoy trabajando gamma, para ver en qué unidades pongo gamma del agua. Más ecuaciones que repito, no quiero que las memoricen, no necesitan memorizar, no me molesta que las memoricen, la memoria es buena, ejercitarla también, ¿eh? No me molesta que la memoricen, pero no es necesario. Si es que les cuesta, no es necesario. Miren ustedes, ¿qué cosa es gamma prima? Gamma prima, acabo de decirles que es gamma saturado menos gamma del agua. ¿Qué cosa es gamma saturado? El peso de los sólidos más el peso de todos los vacíos cuando los lleno de agua entre el volumen total, menos gamma del agua. Ahora, este volumen de vacíos, este gamma del agua es igual a gamma del agua por volumen total entre volumen total, o sea, denominador común, y me está quedando de esta manera. Y ahora digo, acá hay gamma del agua, acá también hay gamma del agua, factorizo gamma del agua, que multiplica volumen total negativo y volumen de vacíos positivo, volumen total negativo, volumen de vacíos negativo por negativo, positivo. Entonces, ¿qué me está quedando? Peso de sólidos entre volumen total menos gamma del agua, que multiplica a volumen total menos volumen de vacío entre volumen total. ¿No es cierto? Pero volumen total entre volumen total, 1. Volumen de vacío entre volumen total, n. Ajá, gamma prima es gamma D menos gamma del agua por 1 menos n. Punto. Repito, quédense con la idea que si yo les doy n y gamma D, ya les di gamma prima. Última ecuación que se usa en compactación de los suelos. Hay penúltima, después les muestro una más. Gamma D es igual a 1 menos n. Una aplicación. Perdón, no sé. Gamma D es 1 menos n por gs gamma del agua. Ahí lo tienen. Gamma D hemos demostrado que es 1 menos n por gs gamma del agua. Bien. Gamma prima es igual a gamma D menos gamma del agua por 1 menos n. Entonces, lo que yo hago acá es que tengo gamma D, y en vez de poner gamma del agua por 1 menos n, acá gamma del agua por 1 menos n, voy a poner gamma del agua por 1 menos n es gamma D entre gs. Eso es lo que tengo acá, gamma D entre gs. Conclusión, gamma prima es igual a gamma D por 1 menos gamma D entre gs, la ecuación que está abajo. Esto sale de combinar la anterior con la que había presentado hace un rato, que era esta de acá. Lo que les debe ir quedando es que gamma D, olvídense de gamma del agua, que siempre es un dato, N, gamma prima, GS, esas cuatro como que están apareciendo ya juntas, ¿no? Más o menos. Bien, acá hay una más. Gamma prima, la de abajo, gamma prima igual a gamma D por 1 menos GS, la que acabo de demostrar. La del medio ya la demostré acá también. La que falta es la de arriba, entonces. La de arriba. ¿Qué cosa es gamma saturado? Gamma saturado es, de nuevo la definición, entonces acá me queda peso de sólido entre volumen total, gamma D, volumen de vacío entre volumen total, N por gamma del agua. O sea, esta ecuación en realidad es un paso intermedio de acá, ¿no? Gamma D, ¿no? Es un paso intermedio, gamma D menos gamma del agua, perdón, gamma D más N gamma del agua, es gamma saturado,
Y si a gamma saturado le resto gamma del agua, tengo gamma prima. Si a si a esta cosa le resto gamma del agua, tengo acá, le resté gamma del agua, ¿no? Es la misma idea, es exactamente la misma idea. Bien, acá tienen las tres ecuacioncitas que hemos visto, o cuatro con esta relación. No me interesa que las memoricen, repito. Idea nada más, el gamma de un suelo natural puede variar de 1,4 a 2,3 en nuestro sistema de unidades. Esto es bien discutible. En los libros no dicen 2,3. Yo pongo 2,3 porque ya les he dicho que el gamma de Lima va en el 2,32. Pero el gamma de un suelo en los libros dicen 2,2, 2,1. Gamma D tiene que ser menor. El gamma D tiene que ser más pequeño porque gamma D, ¿qué pasa con el suelo cuando está seco? ¿Puede ser menor que 1? Claro que puede ser menor que 1 porque es el sólido ocupando un volumen donde en algún momento hubo agua que ahora no la hay. Gamma saturado va a ser mayor, obviamente, que gamma y puede llegar hasta 2,4. Si yo no hubiera puesto el valor de Lima, verían un valor de gamma saturado más alejado del valor de gamma que lo que estoy mostrando. Luego tengo gamma prima, le estoy restando 1 nada más a esos valores que había colocado de gamma saturado. ¿De acuerdo? Bien. Esto es ya un poco cerrando el tema de esta parte. Relaciones entre volúmenes. Más o menos para que se queden ya con una idea completa. Las primeras relaciones entre volúmenes ahora son N, E y S. Yo ya les había dado estos rangos. Y ahora les había dado el omega y les había dado los valores de GS y de gamma. Es decir, yo ya les había dado a ustedes los verdes y los rojos. Lo que he añadido yo acá es qué pasa con el gamma, o sea, algunas cosas adicionales. ¿A qué me refiero? Si el suelo se satura, este es el gamma sube. Si el suelo se seca, disminuye. Si el suelo se satura y el resto del gamma del agua, es el valor de gamma prima. Y la humedad de saturación no tiene límite. Hay suelos cuya humedad de saturación es 700, 800%. No hay límite, ¿de acuerdo? Tal como gamma no tiene límite, podría yo tener un gamma muy grande. N en un suelo, matemáticamente n va de 0 a 1, pero en un suelo va hasta 0,6. ¿No? Pero matemáticamente n no puede ser mayor que 1. Bueno, la humedad puede ser el valor que quiera, no hay un límite matemático. En el caso de la saturación sí hay un límite matemático que es 100%. Bien, ahí nos quedamos un rato y continuamos en 3 minutos. Bien, continuamos. Lo que toca es ya hacer ejercicios, pero este es exactamente lo mismo como repaso si quieren. Yo estoy hablando de 3 estados: inicial, se secó, se saturó. Fíjense, este es un resumen. El peso de los sólidos, el volumen, piensen en mi vaso siempre, ¿eh? El volumen de los sólidos y GS no han cambiado porque no tienen nada que ver con lo que ha pasado, que es echarle agua o quitarle agua. El volumen de vacíos, tampoco. El volumen total, tampoco. N y E, tampoco. Pero no cambian por razones distintas. Peso de sólidos, volumen de sólidos y GS no tienen nada que ver con el agua ni con el aire. Mientras que volumen total, volumen de vacíos, N y E dependen de los vacíos, pero no de qué hay en cada parte de ellos. ¿De acuerdo? Bien. La saturación en general es un valor que varía entre 0 y 100%. Si se seca, vale 0. Si se satura, vale 100. Al principio vale S, o el valor que corresponda. Igual la humedad, perdón, la densidad, inicialmente era gamma, y podemos hacer que varíe entre un valor mínimo, que es el gamma cuando el suelo está seco, gamma D, y un máximo, que es el gamma cuando el suelo está saturado, gamma S. Y la humedad varía entre 0 cuando está seco y una cosa que no tiene un valor numérico como específico,
que es la humedad de saturación. Digo, no tiene, a diferencia de la saturación, que vale 100% cuando el suelo está saturado, pero la humedad de saturación vale eso, humedad de saturación. De gamma D corresponde a una humedad de 0 y a una saturación de 0. Gamma SAT corresponde a una humedad omega de saturación y a una saturación de 100%. Y al final les digo qué pasó con el volumen de aire y qué pasó con el volumen de agua. El volumen de aire cuando está seco es máximo. Cuando está saturado no hay aire. Cuando el suelo está seco, cuando el suelo está saturado, perdón, cuando el suelo está saturado, acá me he equivocado. Acá estoy hablando del volumen de aire. Cuando el suelo está seco, máximo. Cuando el suelo está saturado, el volumen de aire no hay. Cuando el suelo está seco, no hay agua. Cuando el suelo está saturado, todos los vacíos son agua. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio, pero antes quiero hablar de un detalle que les mencioné, que no lo he hecho para esperar que estén más. Yo empecé el ciclo dándoles esta fórmula, se las presenté el lunes, pero el día viernes el Consejo de Facultad aprobó y el lunes ya se informó que todas las evaluaciones tienen que estar calendarizadas. Lamentablemente, mi sistema de evaluación continua con estos controles son sorpresa. Si no hay sorpresa, no hay evaluación continua. ¿De acuerdo? Entonces, me he visto obligado a pedir el cambio de fórmula y vamos a quedar de esta manera. Si se dan cuenta, la evaluación continua era 20%, ese 20% le estoy dando 5% a las prácticas para que suba 30%, 5% al examen 1 y 10% al examen 2. Esa va a ser la ecuación. Ya no habrá controles de evaluación continua. No lo hay, repito, porque el sistema no me lo permite con esta condición. Yo siempre he tomado esos controles, y cuando digo siempre, cuando había un solo horario, yo tomaba los controles, pero como había un solo horario y una hojita impresa, que era la misma todos los ciclos, tenía 2 o 3 hojitas y punto, y lo tomaba en aula. Cuando han habido, yo estoy casi seguro que cuando solo enseñábamos Guillermo Zavala y yo, también lo manteníamos, pero no me acuerdo cómo coordinábamos para que no haya problemas de que la hojita circulara y qué sé yo, no me acuerdo. Estoy casi seguro que tengo que conversar con Zavala en todo caso. Pero cuando ha habido 3, 4 horarios y no estaba Guillermo y yo, digamos, bien sea porque estaba Zavala o estaba yo, pero con otros profesores que no teníamos no se veían tanto como nos veíamos nosotros, ya desapareció la hojita, el control en aula. Entonces, para mí era una oportunidad de volver al control en aula porque solo yo iba a dictar, no tenía que coordinar con nadie, y ya los tenía armados. Y cuando yo digo ya los tenía armados, les muestro. No, acá me está. En el escritorio. Preguntas. Debieran estar viendo el Word. Bueno, estas son las preguntas que yo había hecho de la introducción. 5 preguntas de opciones múltiples, de verdadero o falso, perdón, 9 de opciones múltiples. De propiedades índice, acá sí tenía 22 de verdadero y falso, y tenía 2 de opciones múltiples. Más propiedades índice, tenía acá 56 de verdadero y falso, y no sé cuántas de propiedades índice. Yo ya estaba avanzando con esto tenía ya toda una cosa pensada, como yo les había dicho, pero lamentablemente no lo vamos a poder usar. Entonces yo lo que les quería era comentar esto, comentarles que la fórmula, si la comparan con la del ciclo pasado, el ciclo pasado, esto pesaba 1/6, o sea, 0,16, digamos. Esto pesaba 2 y esto pesaba 3. Entonces, este de acá este está manteniendo su peso de alguna manera, ¿no?
y el examen que pesaba 50% le está dando a las prácticas, pesaba 50, le está dando 10, y este le está dando 13, 3 para completar 13 más 16, 30%. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar este ciclo, y repito, no era mi idea, pero yo conocía el reglamento, pero conocía el reglamento, pero no me di cuenta que esto iba a afectar el sistema de evaluación, ¿de acuerdo? Y yo conocía porque a mí me lo habían enviado de repente hasta 10 días antes de su aprobación, que fue el viernes, por lo menos una semana, pero no me percaté, la verdad que no me percaté hasta que alguien me lo hizo notar. Algunas de las preguntas yo se las voy a mandar, ¿de acuerdo? No, no todas, pero les voy a mandar algunas de las preguntas. En realidad, si no me equivoco, algunas ya están colgadas para lo que es introducción, ¿de acuerdo? En introducción hay algunas ya colgadas y les voy a ir mandando algunas otras para que las tengan, pero no las voy a mandar, las voy a mandar tal como están, es decir, un Word con un grupo de preguntas y listo, ¿de acuerdo? Entonces, me preguntan si hay forma de que conservar los controles. La única forma sería, no lo voy a hacer, yo digo que no hay forma, ¿por qué? Porque la única forma sería que los 176 alumnos del curso lo firmaran, ¿de acuerdo? Y eso la vez pasada alguien quiso mover un examen, basta que un alumno no firme y ya no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo descarto, no va a haber controles, repito, y, y eso es, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, sino ya para continuar con las clases. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Vamos a regresar a esto de acá. Este es. Bien, la idea es hacer este diagrama de fases, ¿de acuerdo? Entonces, se conoce el peso específico de los sólidos, se conoce la humedad y se conoce gamma. Estos problemas yo los tengo resueltos primero con números y después con letras, ¿ya? O sea, primero es como que yo les dijera, conozco GS, conozco omega y conozco gamma igual 1.8. O sea, esos valores puntuales, esos valores específicos. ¿De acuerdo? Entonces, mis datos son esos. GS vale 2.7, la humedad vale 20% y gamma vale 1.8. Lo primero que ustedes me pueden decir es, en este diagrama de fases, si conozco GS, gamma y humedad, yo les había dicho, cuando recién presenté la idea de diagrama de fases, que necesitábamos 4 datos y yo les estoy dando 3. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este de acá, 8? Este no le he puesto cuadradito porque no me interesa. En ninguna ecuación aparece el volumen de aire. Aparece el volumen de agua, aparece el volumen de vacíos, aparece el volumen total, pero no aparece el volumen de aire. Por eso que no lo he puesto. Pero es parte de los 8 números que yo les dije. Yo les dije que necesitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Hay 8 incógnitas. Pero yo sé que este más este suman este, una ecuación. Este y este se relacionan por gamma del agua, segunda ecuación. Este más este suman esto, tercera, y este más este suman esto, cuarta. Entonces es un sistema de 8 ecuaciones con 4 incógnitas. 8 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿de acuerdo? Si es 8 ecuaciones con 4 incógnitas, me faltan 4. Y yo les doy 3. A ver qué me dicen de cómo puedo hacer para resolverlo. Entonces yo no podría resolverlo. ¿Cómo me dicen qué dato podría poner o debiera poner yo para resolver el sistema? Piensen.
Alguien me dice, Camila Gallo dice, asumir un volumen, lo cual no está mal, pero mejor está lo que dice Camila Ramos, sí, otra Camila, asumir un dato. ¿Por qué asumir un dato? Porque lo que yo les he dado GS es una relación entre un peso y un volumen. Si yo fijo cualquier valor, asumo cualquier valor como 1, que es lo que me dice el sentido común, fijarlo, asumirlo como 1, entonces todo lo demás sale. ¿Por qué? Porque GS no es un valor absoluto. GS es un cociente gamma entre gamma. Omega es un cociente peso entre peso. Gamma es un cociente peso entre volumen. Si yo fijo algo asumiendo un dato, con un 1, entonces, todo se va a poder resolver. ¿De acuerdo? Entonces, voy a asumir un dato. ¿Y qué dato me conviene asumir? El problema matemáticamente sale asumiendo cualquiera. Pero hay ventajas de asumir uno u otro. Por ejemplo, como GS es peso de sólidos entre volumen de sólidos y todo eso entre gamma del agua, me puede convenir asumir que el volumen de los sólidos es 1. Si yo digo que el volumen de los sólidos es 1, ¿de acuerdo? Si yo digo que el volumen de los sólidos es 1, que ojo, creo yo que es la mejor solución, pero no es la única solución. Ahorita les muestro otra en un rato. Si yo digo que el volumen de los sólidos es 1, puedo decir a continuación que el gamma de los sólidos es 2.7. Pero para que lo que yo estoy mostrando tenga sentido, estoy diciendo que este volumen es un ¿qué? Un centímetro cúbico. ¿Y esto qué es? 2.7 gramos. ¿De acuerdo? Porque si yo hubiera dicho que esto es 1, esta cosa sería un pie cúbico. Esto sería 2.7 por 62.4 libras. Ojo, acá me estoy olvidando, no he puesto las unidades. Los volúmenes acá están por ejemplo, en centímetros cúbicos, para ser congruente con esto, ¿de acuerdo? Y estos pesos están en gramos. ¿De acuerdo? Entonces, este gamma del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, entonces lo que está acá son centímetros cúbicos y esto que está acá son gramos. Bien, ya usé un dato, he usado el valor de GS 2.7. Ahora digo, yo conozco la humedad 20%, 2.7 por 20%, que es 0.2, 2.7 por 2, 5.4, 0.54. Y listo. El peso del agua es 0.54. Usé dos datos. Si yo sumo el peso del agua más el peso de los sólidos, me da el peso total, 324. ¿Pero qué cosa es gamma? Gamma es peso total entre volumen total. Entonces ahora ese 324, repito, gamma es peso total entre volumen total. Entonces el volumen total es el peso total 324 entre 1,8. 324 entre 1,8 por coincidencia me da, bueno, perdón, antes que nada, si el agua pesa 0.54 gramos, ocupa un volumen de 0.54 centímetros cúbicos. Ya lo que iba, 324 entre 1,8 me da el volumen total, 1.8. La coincidencia era 1,8 al cuadrado, 324. Bien. Y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque si yo digo que este es 1,8 y este es 1, entonces este de acá es 0.8. Ahora sí, ahora voy a mi manualito o a mi cabeza y comienzo a ver las relaciones. Fíjense que yo les presenté la clase pasada 6 relaciones. Ok, empecemos por las que nos faltan. Ya tengo GS, omega y gamma, que son mis datos. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale n? N vale 0,8 entre 1.8. 0,8 entre 1,8. 0,44. Y salió junto con E. ¿Por qué? Porque E y N van de la mano.
E vale 0,8 entre 1 y E y N van de la mano. ¿Cuál es el grado de saturación? De los 0,8 centímetros cúbicos. Lo que yo estoy diciendo que en realidad es, si yo tengo 1 centímetro cúbico de sólidos, tengo 0,8 centímetros cúbicos de vacíos, de los cuales 0,54 están llenos de agua. ¿Ok? Como 0,54 está lleno de agua, el grado de saturación es que parte es 0,54 de 0,8. 68%. ¿Se acabó? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el suelo se secó? El peso de los sólidos 2,7 lo divido entre el gamma. ¿Por qué? Porque este de acá se hizo 0. Este de acá se hace 0. Si este de acá se hace 0, este de acá se hace 0, pero este 0,8 no ha cambiado. Entonces, 2,7 entre 1,8, 1,5. Y acá ya salieron mis unidades, gramos por centímetro. Igual que acá, obviamente, porque todo acá está en gramos, todo acá está en centímetros cúbicos. ¿Qué pasa si el suelo se satura? Si el suelo se satura, esto de acá, este 0,54 va a ser 0,8. ¿Por qué? Porque si el suelo se satura, todo el vacío van a estar llenos de agua. Entonces, este 0,54 va a ser el volumen de agua. Y el volumen de agua me va a dar un peso de agua, este 0,8 reemplaza el 0,54 como volumen de agua y por lo tanto el peso de agua también es 0,8. Y por lo tanto, el peso total es 0,8 más 2,7 dividido entre 1,8. 0,8 más 2,7 es 3,5 entre 1,8, 1,94. ¿Y cuánto vale el gamma prima? Le resto el gamma del agua, que en mi sistema de unidades es 1, 0,94. ¿Y cuánto vale la humedad de saturación? Dos formas de calcularlo. Forma 1, humedad de saturación. ¿Cuánto es? La humedad de saturación es 0,8 entre 2,7. 0,8, ¿no es cierto? Todos los vacíos ahora son agua. 0,8 entre 2,7. 30%. ¿Ok? Y no es exactamente 30, pero termina siendo 30. Perdón un segundito. Humedad de saturación. Claro, es 29,63. ¿De acuerdo? Por eso no es exactamente 30, porque no. Si fuera 0,81 sí sería exactamente 30. ¿De acuerdo? Pero no es exactamente 30. Luego tenemos que el valor de la humedad de saturación también lo puedo calcular como la humedad entre la saturación. ¿Cuánto es la humedad? La humedad era, dato, 20% y lo divido entre 68%. 0,2 entre 0,68 también me da 30%. Y listo. Entonces, cuando yo le digo todas las relaciones entre pesos y volúmenes, me refiero a las 10. Segunda conclusión, para hallar estas 10 me bastaron 3, no 4, porque yo asumí el 1. Tercera cosa que hay que tener presente, no siempre, no es 3 cualesquiera. Si yo le doy n y e, estoy dando una, porque n depende de e depende de n. Tengo que darle 3 que no dependan, que no sean linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Que no 3 que no sean linealmente dependientes. Hay una pregunta que es importante. Yo voy a trabajar este ciclo, la saturación y la humedad de saturación, con una cifra decimal, ¿de acuerdo? Y entonces, en este momento, voy a corregir los valores para evitar cualquier problema, porque en realidad, ¿esto cuánto era? Humedad 0,8 del otro señor, ¿no? 0,2. Ah, ya me olvidé.
Un ratito. ¿Dónde estoy? Entonces yo lo que les decía es que la saturación en verdad voy a corregirla al valor que corresponde, así como la humedad de saturación. La humedad dato 20%, pero yo voy a trabajarla como 20.0, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con un decimal la humedad. Vamos a trabajar la saturación. ¿Este qué problema es? Este es otro, es el mismo. Está bien. La saturación era, no sé qué cosa es ese 12. Ah, no, pues estoy en la siguiente diapositiva, ya. $54 entre 80 me da 0.675. 67.5%. Listo. ¿Qué más le estoy corrigiendo? La humedad de saturación va a ser con 0.8 entre 2.7 me da 2.29.6%. Ya. Listo. Eso es entonces, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué lo hago así? Para que no pierdan ustedes precisión. En realidad, la norma dice que la humedad se calcula con 0 o un decimales, siempre en por ciento, dependiendo del tamaño de la muestra. Pero para que ustedes no pierdan precisión, vamos a trabajar la humedad y la saturación con un decimal para respetar las tres cifras significativas, ¿ya? Entonces he cambiado los valores de omega y de S. Los dos omegas, el 20, en la siguiente diapositiva lo van a ver como 20.0. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente vista es, yo asumí que el volumen de sólidos era 1, pero pude asumir el valor que me dio la gana, por eso que no me cuadraba acá. Y si yo hubiera asumido pi, por poner el número más raro, que a nadie se le va a ocurrir poner pi centímetros cúbicos de sólido, pero yo pongo pi, bueno, sale igualito todo por pi veces, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo multiplicado por pi, no cambia nada. Si yo pongo pi, todos los valores se multiplicaron por pi. Si yo pongo e, todos los valores, o sea, ponga lo que sea, lo que importa son divisiones, relaciones, no cambia. Todos son relaciones volumétricas gravimétricas, relaciones entre pesos y volúmenes, no son valores absolutos. Eso no cambió. Algo más. Sí, insisto en que este valor no es que no exista, no me interesa. Acá sería 0.37, pero no lo uso para nada. Acá existe, todo no es cero. El aire ocupa un volumen, no es cero. Pesa cero, pero el volumen no es cero. Pero este valor, 239 menos 202, 0.37, no me interesa. ¿Pude haber resuelto esto diciendo que el peso total era 1? Sí podía. Sí podía. ¿Me hubiera complicado más? De repente. Si yo ponía acá peso 1, como yo conozco gamma, conocí el volumen, que sería 1 entre 1.8. O si quieren, vamos a ponerle 1.8 acá. Si yo le pongo a este señor 1.8, este de acá vale 1, 1. 1.8, 1. ¿Por qué? Gamma vale 1. Si este vale 1, ahora hay que partir estos dos para que sumen 1. Ok, pero yo lo que voy a decir es, este de acá me va a llevar de alguna manera este valor y este dividido entre 2,7 me lleva a este. Estos dos tienen que sumar 1,8. O sea, puedo plantear una serie de ecuaciones y resolverlo. No es lo más fácil, pero sale. Este es el mismo diagrama de fases que he hecho, pero sin números. Es la única diferencia. Acá no hay números. Acá está todo en valor
en fórmula, de acuerdo con las ecuaciones. No hay ningún número. Entonces yo podría haber planteado acá, ¿no? Si este señor es 1, esto es GS, y acá lo importante es que es por gamma de agua, no es GS solo, ¿no? GS por gamma de agua. ¿Y esto qué es? GS gamma de agua por la humedad, ese es el peso de agua. ¿Y cuánto es el volumen de agua? GS entre gamma del agua. Acá desapareció el gamma del agua, ¿cierto? Entonces, eso salió acá. Este de acá lo sumo los dos. GS gamma del agua por 1 más omega. Y esto es GS gamma del agua por 1 más omega entre gamma. Mis datos son los rojos, más el verde que es gamma del agua. Si este es esto de acá y esto es 1, esto es esto menos 1. Y este se conoce acá. Ya conozco todo. Pónganse a dividir nada más. El mismo problema que el anterior, pero con números. Este ya es el problema, llamémoslo así, real de laboratorio. ¿Qué cosa es eso? Llego del campo con una muestra de suelo. ¿Ok? Digamos que esta muestra de suelo tiene una forma perfecta de un cilindro. Y encuentro que ese cilindro tiene un volumen de 80 centímetros cúbicos, o en realidad tiene una altura de 8 y un diámetro de 3,57. Eso lo multiplico y corresponde a un volumen de 80. A mí me gusta el 80 porque el cilindro típico de suelo mide 3,5, se parece al 3,57, entonces yo lo pongo para redondear y que los números me salgan más fáciles, 80. La muestra típica de suelo mide acá 3,5. La altura sí es muy cercana al 8. Este volumen en realidad es un poquito menos de 80, pero para fines prácticos conozco el volumen. O sea, vengo con mi volumen, con mi cilindro, he medido el diámetro, he medido la altura, ya conozco el volumen. Lo peso, ahí está, lo peso, acá me estoy equivocando, este es peso total. Lo peso hoy y pesa 144. ¿De acuerdo? Lo peso hoy y pesa 144. Lo meto al horno y mañana lo saco y pesa 120. ¿De acuerdo? Y en paralelo hago un ensayo de peso específico de los sólidos y me salió 2,7. Y si no tengo muestra, ¿qué hago? Día 1 pesé 144, día 2 pesé 120, lo muelo y lo meto en el pignómetro y más tarde o mañana ya tengo el GS de 2,7. Entonces, a partir de mi cilindro, he hecho lo siguiente. Primero, lo he medido, conozco el volumen. Segundo, lo he pesado, dio 144. Tercero, lo metí al horno, dio 120. Cuarto, lo muelo y lo meto en un pignómetro y hallo GS 2,7. Ahora sí les doy 4 datos. Como no hay relativos, les estoy dando 4. Porque estoy dando pesos y estoy dando volúmenes. En el caso anterior les daba gamma, relativo, omega, relativo, GS, relativo. Acá tengo de pesos y volúmenes. Acá no hay relativo. Y acá tampoco hay duda de qué cosa es 1 y qué cosa no es 1. Simplemente coloco los valores que tengo. ¿Qué valores tengo? Tengo yo que pesaba 144 hoy día, que mañana pesa 120, y tengo también yo que el volumen del cilindro es 80. Tengo la humedad, y como tengo GS 2,7, te divido 120 gramos entre 2,7 y entre gamma del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, y encontré que el volumen es 44,44. Ya usé el 80, acá está. Ya usé el 120 y el 144, y ya usé el GS para tener este 44. Ya usé todo. Entonces ahora simplemente me queda sumar y restar. 144 menos 120 salió. 80 menos 44 salió. Y este valor sale de acá para acá. 144 menos 120, 24. ¿24 qué? Gramos de agua. ¿Pero ocupan cuánto? 24 centímetros cúbicos.
80 menos 44.44, 35.55. Y se acabó. ¿De acuerdo? Ahora simplemente divido. ¿Cuánto vale la humedad? La humedad es 24 entre, perdón, no sé por qué empecé por el gamma, pero estoy empezando por el gamma. Ah, bueno, son los datos directos que yo ya tenía, ¿no? El gamma es 144 entre 80, 1.8. El GS si era dato 2,7. La humedad 24 entre 120, 1,8. Y estos valores son los mismos de antes, ¿de acuerdo? Y simplemente ahora calculo cuánto vale N, 0,44, bueno, 35,55 entre 80. E, 35,55 entre 44, 44, 0,8. S, 35, perdón, 24 entre 35,55, 67.5%, ya lo corregimos. Gamma D, 120 entre 80, 1,5. ¿Qué pasa cuando el suelo se satura? Va a ser 120 más 35.55 entre 80, 1,94. Gamma prima, le resto 1. Y la humedad de saturación, siempre dos formas. Este se convirtió acá, 35,55 entre 120, o la humedad que tenía 67,5 entre la saturación, perdón, la humedad que tenía 20 entre la saturación que tenía 67,5, sea un camino u otro me da 29,6. Y listo. Y eso es. ¿De acuerdo? Y eso es. Y es lo mismo que tenemos luego ya sin números. Bien, segundo corte y continuamos en unos minutos. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Lo que yo tenía acá en realidad, que no estoy haciendo, pero lo pueden hacer, es construir el diagrama de fases del mismo suelo, diciendo que está seco o diciendo que está saturado, ¿de acuerdo? O sea, este es el suelo que teníamos hace un rato, y acá le digo, ahora el suelo se saturó. Ok, se saturó significa que este 35 pasa acá. ¿Para qué? Para que confirmen lo que ya saben, que lo que yo he llamado gamma saturado es el gamma cuando el suelo está saturado, 1,94. Y si lo hacen cuando está seco y la humedad en el 29,6, que no lo he corregido ahora. Y si lo hacen cuando el suelo está seco, acá hay un error, es 0%, es exactamente lo mismo. O sea, no hay agua, entonces, ok, 120 entre 80, gamma 1,5, E no cambia, E y N no cambian, etc. Pero vayamos ahora a este otro ejercicio. No tienes. Ah, sí, faltaba este. Ya, hay una cosa que no he mencionado. Este es el suelo con el que estamos trabajando, que tenía 120 gramos de sólidos, etcétera, que metí al horno. Pero por alguna razón, se me ocurre ahora que ese suelo, antes de meterlo al horno, o en el momento que voy a medir el volumen, lo densifico y le reduzco la altura de 8 a 7 centímetros. Entonces, el volumen ya no es 80, es 70. Fíjense la diferencia. No estoy hablando que el suelo se seca, que el suelo se satura. No. He cambiado el volumen. El recipiente que medí 80, le digo ahora, mete todos los 80 en 70. Obviamente va a haber una mayor densidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pasa que ahí ya no es 80, es 70. Los sólidos siguen siendo 120. Por lo tanto, este volumen sigue siendo el mismo. Este valor cambia. Se redujo en 10, 7 se reduce en 10, este 120, y por ahí me dicen que esta humedad sigue siendo 24, este agua, perdón, perdida es 24, entonces esto ya no hay más cambios que hacer acá. Pero ahora la humedad no ha cambiado, porque he cambiado el volumen, pero no he cambiado los pesos.
el grado de saturación se ha cambiado, porque como he hecho que la muestra ya no mida 8, sino 7 centímetros, todo el suelo entró en menos volumen, o lo que es lo mismo, el aire lo he reducido. Si el aire lo he reducido, el volumen de vacíos ha cambiado, que estamos viéndolo, de 35 a 25, entonces la saturación es 24 entre 25. El gamma cambia porque el mismo suelo, los mismos 144 gramos, entran en un recipiente, en un espécimen más pequeñito. Y si este 25, que era 35, ahora es 25, y este 80, ahora es 70, N y E cambiaron también. Gamma D cambia, ¿por qué? Porque este señor no es 80, sino es 70. Gamma saturado cambia, porque recuerden que para hallar gamma saturado y para hallar gamma D, divido entre este 80 que ahora es 70, aparte de los cambios que ponen en los pesos. Entonces, esto es otro suelo. Lo que quiero que les quede de este último ejercicio, de esta última pantalla, es lo siguiente. Yo empecé diciéndoles, tengo acá un recipiente con 80 centímetros, que mide 80 centímetros cúbicos, lleno de suelo. Hay suelo, hay agua y hay aire. Y jugué secándolo y saturándolo. Este segundo juego es distinto. Lo he compactado, lo he densificado. Ya no mide 8 centímetros de altura o ya no mide 80 centímetros cúbicos, sino que mide 7 centímetros de altura, 70 centímetros cúbicos. He cambiado el volumen. Antes no. Antes eché agua y el agua llenó los huecos. Usó el volumen que existía. Lo sequé y el agua se evaporó. Dejó libre el volumen. El volumen fue el mismo siempre. No había cambio en el volumen de 80. Ahora he cambiado el problema a 70. Este es otro suelo con otra densidad. Lo único que está manteniendo acá en realidad es GS y en 270, ¿cierto? Y la humedad, porque he dicho que eran 140. Bueno, porque no he cambiado no cambié la cantidad de agua, sino que dije, mi espécimen lo densifico, cambié el volumen. Entonces la humedad y GS se mantuvieron, pero todo lo demás ya cambió. Todo lo demás ya cambió. Es otro suelo. De dos procesos distintos. Lo primero es saturar o secar. Es un cambio a nivel de los vacíos que afecta cómo se relaciona el agua con el aire, ¿de acuerdo? Sumando siempre vacíos. Ahora he compactado, he densificado. Es un cambio distinto y cambió todo. Todo cambió. Hagan o rehagan ustedes estos números para que confirmen lo que les estoy diciendo. El diagrama anterior que hemos hecho, digamos, de dos maneras, como GS, gamma y omega, o con pesos, es el diagrama típico de laboratorio. El que estoy poniendo ahora como ejercicio 3 es un diagrama ficticio. Yo nunca puedo conocer E si no conozco gamma. El único diagrama de fases que existe de verdad es el que acabo de hacer. Pero para que ustedes aprendan todas las relaciones, nos inventamos cuchumil de alternativas. Hay libros, en particular estoy pensando con seguridad en Juárez, perdón, en Jiménez Salas, y creo que Juárez Badí, y creo que Lambi Whitman, pero Jiménez Salas tiene una hoja doble en el volumen 1, donde pone todas las relaciones posibles. Si conozco A, B y C, ¿cuánto vale D, E, F, G, H? O sea, todas las relaciones completas las calcula Jiménez Salas. Y es esto de acá, doble hoja. ¿De acuerdo? O sea, si conozco, acá hay algunas rayitas, y conocidos tales como se ven todas las demás. Esto, no voy a decir que esté mal, porque tengo la mejor opinión de ese libro, pues no sirve absolutamente para nada. O sea, todo lo puedo resolver con diagrama de fases sin tener que aprenderme esa tabla. Ahora, de repente no la han puesto para que la aprendan, la han puesto para mostrarla simplemente, ¿de acuerdo? Si la han puesto para mostrarlo, no tengo nada que decir. Pero si la han puesto para que la aprendan, sí estaríamos perdiendo el tiempo. Bueno, este es un caso. Conozco GS, conozco la humedad y conozco E. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos?
GS vale 2,65, la humedad 10% y es 0,62. Este es otro diagrama de fases, donde, como conozco relaciones, no es pesos, no es volúmenes, es relaciones, necesito poner el 1 en algún lado. Y nuevamente, como está jugando GS, ya sabemos dónde pongo el 1. Y ahora que digo, ok, eso vale 1, este se me movió, no importa. Eso vale 1, entonces si el GS, claro, si el volumen de sólidos vale 1, entonces yo puedo decir que el peso de sólidos vale 2,65. Como la humedad vale 10%, conozco el punto 265 y conozco punto 265. Como E vale 0,62 y este vale 1, este de acá vale 1,62. Y ahí está. Entonces, repito, acá tengo 265 por 1. Por 10%, punto 265. Lo sumo, salió. Punto 265 igual acá. Si este es 1 y E vale 0,62, 0,62 con 1 está acá y esto vale 1,62 y se acabó. Y ahora a dividir. Y se acabó. No hay nada más que hacer, ¿de acuerdo? Ya no lo voy a hacer paso a paso. Ahí lo tienen. Esos son los valores que sale aplicando las definiciones. La única definición rara, si quieren, es cuánto vale gamma D. Gamma D es peso de sólidos entre 1,62. Prueben también 265, perdón, gamma, que salió acá 1,80, divídenlo entre 1 más la humedad. 2 gamma 1,80 entre 1,1 da 1,64. Gamma saturado, 265 más este 0,265 se convierte en 0,62. 265 más 0,62, 337. 337 entre 1,62, un poquito más de 2. Y listo. ¿De acuerdo? Esto es cuestión de que ustedes lo revisen, lo reemplacen, etc. Este es lo mismo, este es el mismo ejercicio con letras, para que sepan que no hay ningún secreto. Puse 1 acá. Si este señor es 1, rojos son los conocidos. Si este señor es 1, entonces este señor es E. Si este señor es 1, este señor es GS, gamma del agua. Gamma del agua siempre es conocido. Esta casilla la conozco, esta también, esta también. Esta cosa, como conozco la humedad, conozco esto de acá, los sumo, ahí están sumados. Como conozco la humedad, acá quito gamma del agua, conozco esto de acá, ¿no es cierto? Y ahora 1 más E viene para acá y se acabó. Es exactamente lo mismo. Y acá llegan ustedes a ver cuáles son mis fórmulas, y comienzan a reemplazar. Conozco GS274, saturación 60, gamma D 168. Vamos a ver, nuevamente, este no es un problema típico, porque lo único típico es conozco GS, gamma y humedad. Ok, GS274, S60, gamma D 168. Cada vez que vean GS, ahí le ponen el 1 al volumen de vacío, al volumen de sólidos. ¿Para qué? Para yo decir que el peso de sólidos es 274. Acá no conozco la humedad. No conozco la humedad. Ya usé GS. Ajá, pero conozco gamma D. Si este señor es 274 y gamma D es 168, conozco este de acá. 274 y 168, conozco este. Ahí salió. 274 entre 168, 1631. Si a este 1631 le resto 1, conozco este de acá, 0.631. ¿Y cómo me dicen que el suelo está saturado al 60%? 0.631 por 0.6, 0.379. Y como el gamma del agua en mi sistema es 1, 0.379. Sumo 274 con 0.379, 3.119 y todo completo. ¿Y ahora qué hago? Divido. ¿Cuánto vale E? E vale 0.63. 631 entre 1, 0.63. N, ¿cuánto vale? 0.63 entre 1.63. Que sale 0.39.
Gamma, ¿cuánto vale? 319 entre 1631. 1,91. A ver, señorita, ¿se puede apagar su micro? Entonces, ¿cuánto vale la humedad? 379 entre 2,74. 14% que, repito, hay que presentarla con una cifra decimal. Gamma saturado al 274 le sumo no 0,379, sino al 274 le sumo 0,631. 274 más 0,63 más 0,631 entre 1,631, gamma saturado 2,07. De resto del gamma del agua, 1,07. Humedad de saturación, dos formas de calcularlo. Una es decir que 0,631 entre 274 y la otra es omega 14% entre S 60% y las dos me llevan a 23% más una cifra decimal. Y se acabó, no hay más secretos acá, ¿de acuerdo? No hay más secretos. Ay, les acabo de mostrar el libro de Jiménez Salas. Hay todas las ecuaciones que quieran, porque es un problema donde tengo 10 variables, perdón, 10 fórmulas, y yo les he dicho que basta que me den 3, no 3 cualesquiera, 3 que no sean linealmente dependientes. Yo les podría decir, a veces hay diagramas de fases que están completos y yo les doy 2 datos. ¿Cómo es eso? Bien fácil, si yo les digo, por ejemplo, en este diagrama, no les doy el grado de saturación, pero les digo, no les doy el grado de saturación, pero les digo, el suelo está seco. Entonces les estoy diciendo el grado de saturación es 0. El suelo está saturado. Les estoy diciendo el suelo tiene grado de saturación 100%. Entonces hay veces que dicen, hay problemas que se resuelven con 2. Es verdad, pero es mentira. La palabra seco, la palabra saturado, me está dando información adicional, porque yo la puedo convertir numéricamente, repito, en S igual 1 o S igual 0, con los decimales que corresponden. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esto que hemos hecho el miércoles y hoy día, las relaciones entre pesos y volúmenes, repito, yo las sigo haciendo. O sea, cuando hago cualquier cálculo de ingeniería geotécnica, de mecánica de suelos, diseños y cimentaciones, tengo que calcular, hallar los gammas. Tengo que hallar ¿qué otra cosa? Las humedades, ¿no? O sea, yo mando una muestra al laboratorio y me dan la humedad, me dan GS. Cuando se puede, me dan gamma. Porque, repito, si la muestra es de arena, mi arena, no hay forma de calcular el gamma porque se desmoronó completamente. Entonces, cuando se puede, me dan gamma. Pero si no, si fuera una arcilla, tengo GS. Ok, voy a hacer un cálculo de deformación, de asentamientos, de consolidación. Necesito hallar diagrama de fases. Los diagramas de fases están presentes siempre. ¿Qué otra relación me interesa usar? Yo les definí humedad, o sea, las 3 que les definí, y luego les dije 3 más. N nunca lo uso, se usa directamente, hay un concepto hay un doble concepto de velocidad de filtración con y sin N. Ahí se usa, salvo en ese cálculo no se usa N. ¿Qué más? Bueno, y obviamente los demás, o sea, quiero que tengan claro que son 6 relaciones. Son 6 relaciones. De las 6 relaciones, yo les estoy diciendo, hay 3 que necesito calcular a partir del laboratorio. Lo uso en compresibilidad. El S saturado o seco es importante usarlo, van 5. Entonces, la única de las 6 que no uso a veces es N. Pero N es el que da origen a E, es un derivado de E, o sea, sí importa. En segundo lugar, cuando el suelo lo llevo a los estados límites, puedo calcular las cosas, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces son esas 5 relaciones excluyendo. O sea, cuando el suelo lo llevo al estado límite, no he definido una relación más. He dicho, esto vale gamma cuando se seca, esto vale gamma cuando se satura, esto vale omega y esto vale S cuando se seca y cuando se satura. He fijado valores de 3 relaciones a valores específicos cuando el suelo está saturado. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Acá me preguntan, ¿podría venir un dato como que como el suelo es ligeramente húmedo? Lo que pasa es que yo no te puedo decir ligeramente húmedo, tengo que decirte la humedad vale tanto, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esta pregunta tiene que ver con cuántos datos necesito. Yo necesito o 4 datos del laboratorio, 4 pesos, volúmenes, 4 casilleritos directamente o 3 relaciones. Pero esas 3 relaciones, les he dicho, las puedo reemplazar por 2 cuando uso la palabra mágica seco o saturado. ¿De acuerdo? O sea, repito, cuando yo digo seco, le estoy diciendo S igual 0%. Saturado, S igual 100%. Entonces, es un dato más. Es un dato más. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta sobre esto. Si está claro lo que es relaciones entre pesos y volúmenes. Si no hay preguntas, vamos a avanzar un poquito con el siguiente tema, que es tamaño de los suelos. O sea, lo que hemos hecho hasta el momento es, primero, suelo por su origen, lo más importante, suelo por sus propiedades y estas relaciones. Ahora, cuando hablamos de suelos por sus propiedades, hablamos de la importancia de la malla 200, pero vamos a hablar ahora de otros tamices, de otras aberturas, de otros tamaños. En los suelos gruesos, sobre todo, el tamaño y el agarre entre partículas que está asociado al tamaño es fundamental para ver cómo es su comportamiento. Los primeros criterios de clasificación, pero incluso la ASTM mantiene uno, de suelos se basaban exclusivamente en el tamaño. Ahora le daré una errata a eso, una corrección. Esta vista ya la he mostrado, son los tamaños, pero fíjense, acá me estoy quedando en 210, y le dije que esto era 63 veces más grande para llegar a la grava, mientras que las arcillas pueden ser mucho más pequeñas que 2 micrones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una partecita del mundo de los suelos, porque el mundo de los suelos va de 3 pulgadas, 75 milímetros hacia abajo. Esto es una vista que la tienen en los apuntes, donde les presento diferentes sistemas de clasificación de suelos, pero mirando solamente su tamaño. Mirando solamente su tamaño. Y si se dan cuenta, voy a excluir al británico, y me quedo con los 3 primeros. Los 3 de arriba dicen las gravas empiezan en 75 milímetros. Este 76 es 3 pulgadas. 3 pulgadas es 2.54 por 3, 76.2, ¿de acuerdo? Esa es la razón de este 76 contra 75, pero luego la STM dice 76, 75, es lo mismo. Bien. En segundo lugar vemos que la ASTM y la AASHTO, las dos, o primero, la ASTM y el sistema este que es el que voy a trabajar en el curso, que se llama Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que en inglés es USSC, y el US es Sistema Unificado, US es Sistema Unificado, no es Estados Unidos, a pesar que su origen sea Estados Unidos. Muchos se refieren como el sistema norteamericano, no, es el sistema unificado. Bien, tanto el sistema unificado como la STM dicen la grava va de 75 o 76 si quieren hasta la malla 4, 4.75 milímetros.
Pero la diferencia entre el unificado y ASTM es que el unificado dice las partículas entre la malla 3 pulgadas y 3 cuartos, que es 19 milímetros, se llaman grava gruesa. Y entre 19 milímetros y el tamiz número 4, grava fina. Entonces, la SUX diferencia dos grupos de grava por su tamaño, gruesa y fina. ASTM lo llama grava todo. Sigo por acá y luego regreso a hacer el comentario de Ashton. Cuando vamos a las arenas, SUX y STM también se diferencian, se vuelven a coincidir, porque dicen, hay tres arenas, gruesa, media y fina, de 4,75 a la malla 10, 2 milímetros, de la malla 10 a la malla 40 y de la malla 40 a la malla 200. Todos los suelos que están acá se llaman arena fina, arena media, arena gruesa. Y hasta ahí son iguales SUX con ASTM. Y luego hay una diferencia bien importante. ASTM dice, de la malla 200 hasta 5 micrones, se llama limo. Entre 5 y 1, arcilla. Y entre 1 para abajo, de 1 para abajo, coloides, partículas coloidales. El sistema unificado, que se basa en una investigación de Arthur Casagrande, lo que dice es, los suelos de la malla 200 para abajo se llaman finos. Y depende cómo se comportan con el agua, a partir de un experimento, de unas propiedades definidas por un señor que se llama Atterberg, los límites de Atterberg, para yo decir al final si el suelo se llama limo o si el suelo se llama arcilla. Entonces, el SUX no diferencia el limo de la arcilla por su tamaño, sino que requiere otra información, que son estos límites de Atterberg. Dicho esto, vuelvo a Ashton, el sistema del medio. Ashton, no les he mencionado qué cosa es una organización de ingenieros de transportes y carreteras. Asociación Americana, esta es de estados, este es highways, este es transport, y la O no es ingenieros, sino que es oficiales. Pero ya no me acuerdo exactamente qué significa cada letra, pero en simple, es el gremio de los ingenieros que trabajan, no es gremio, es la oficina reguladora de las carreteras en los Estados Unidos. Bueno, la AASHTO dice, al igual que ASTM y el unificado, la grava empieza en 3 pulgadas, pero ojo, a las arenas gruesas las juntó con las gravas. Entonces, lo que llamábamos arena media, lo llama arena gruesa, y la fina sigue siendo fina. Esto tiene sentido, porque la AASHTO está preocupada de describir a los suelos por su comportamiento en las carreteras, ¿de acuerdo? Como vía de transportes. Entonces, no es que estén disparando para otro lado, sino que tienen otro objetivo. SUX significa, que les dije, sistema unificado de clasificación de suelos, se llama clasificación de suelos con propósitos de ingeniería. AASHTO tiene un sistema que se llama clasificación de suelos para carreteras. Es decir, SUX es una clasificación de suelos para ingenierías menos carreteras, mientras que AASHTO es para solo carreteras. Entonces, sí tiene sentido que haya algún divorcio. Copia de ASTM o coincide con ASTM en esta división entre limo, arcillas y coloides, y en eso terminó AASHTO. No he mencionado, aprovecho, la AASHTO dice todo lo mayor que 3 pulgadas se llama bloques, mientras que ASTM y el unificado dicen no, los bloques son desde un pie, 30 centímetros, un pie para arriba, y lo intermedio entre 3 pulgadas y un pie entre 7,5 y 30 centímetros se llama bolones, ¿de acuerdo? Entonces, la SUX y ASTM habla de bloques, bolones, y AASHTO solamente habla de bloques. Hay un sistema muy antiguo, me parece que de los años 30,
propuesto en el MIT y que hasta hoy se usa en el Reino Unido. El sistema es lo que considera hoy las normas británicas. Y tiene una gracia, y miren los números raros, 75, 19, 475, 2, ta, ta, ta. Acá no, 200. Entre 3, 6.6, 66. Bueno, ya que importa, 60. 60 entre 3, exactamente 20. Entre 3, 6.66, ya que importa 6. Entre 3, 2. Y entre 3.6, o sea, juega con el 2 y el 6, juega con el 2 y el 6 y genera una serie de casilleritos o de zonas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, ok, de 60 para arriba no es suelo. Entre 60 y 200, bolón, 200 para arriba, bloque. Vamos para abajo. 60, ¿dónde termina el suelo? Voy a terminarlo en 2, que coincide con Ashton. Coincide con Ashton. Y acá de 60 hasta 2, tengo 20 y 6. Y entonces aparece en el sistema británico y en el MIT grava gruesa, media y fina. Igual, arena gruesa, media y fina. No termina en la malla 200. No termina en la 200, que es 7,5, sino en 6 micrones. ¿De acuerdo? Y habla de limo, grueso, medio y fino. Hasta 2.002, que se parece, pues más o menos, cayó por acá. ¿Pudo haber agarrado el punto 006? Pudo, pero agarró el punto 002. Y de ahí para abajo, arcillas. Este es el sistema que hasta hoy usan los británicos, que no es, y que tuvo su origen en el MIT. Esto es, en resumen, el sistema unificado, que es el que más voy a insistir, ¿no? Bloques más grande que 30 centímetros. Bolones, no es suelo, bolos o bolones, no es suelo, entre 3 pulgadas y 30. La grava puede ser gruesa o fina, divididos en la malla 3/4 de pulgada, 19 milímetros. Las arenas son gruesas, medias o finas. La arena va de la 4 a la 200 y con fronteras de tamaño en la 10 y en la 40. Y más chiquito que 40, no hay tamaños, usar límites. No hay diferencia por tamaños, usar los límites de Atterberg. Bien, yo me quedo en esta vista. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y hubo problemas para colgar la clase del lunes pasado, no sé por qué. O sea, el problema estaba en que no me llegaba nunca no me llegó nunca la grabación